Estimados, estimadas, en este momento estamos ya en condiciones de iniciar nuestro seminario, ¿ya? Referido a temas militares y policiales, ¿ya? Que llevamos ya un tiempo desarrollando en función de que pensamos de que el proceso constituyente en que estamos imbuidos, que estamos incorporados, ¿verdad? Más allá de las dificultades y las situaciones que se vayan produciendo, sí nos da la primera oportunidad de deliberar sobre temas militares más profundamente dentro de nuestra sociedad. Y segundo, en el caso que pudiéramos impulsarlo adelante, como todos esperamos, transformar una realidad que nos tiene y nos ha tenido atrapados, ¿verdad?, en una situación de impunidad y de militarismo muy fuerte en nuestra sociedad. Entonces, para eso estamos hoy día hablando sobre temas militares, ¿verdad? Y le solicito a nuestra compañera Alicia Lira, presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, que presente a nuestro distinguido invitado. Buenos días, gracias por su participación en este evento importante que hemos estado realizando para conocer la situación de la corrupción, todo lo que pasa en cuanto también violaciones a derechos humanos, tanto de las Fuerzas Armadas como Carabineros. Quiero presentar al compañero, querido periodista Mauricio Weibel Barahona, periodista e investigador. Hay que recordar que el padre, José Arturo Checho Weibel, como todos lo conocen, Weibel Navarrete, es un detenido desaparecido, es su padre. Y también es sobrino de Ricardo Weibel Navarrete, los dos detenidos desaparecidos en la dictadura. Él ha trabajado como periodista, corresponsal extranjero, investigando temas sobre dictaduras militares en la región, tráficos de armas, paraísos fiscales, desarrollo social o relaciones internacionales, entre otros. El año 2011 impulsó la creación de la Unión Sudamericana de Corresponsales, cuyo objetivo era la promoción de los derechos de la comunicación de la región. En diciembre del 2012 asaltan su casa y roban su computador, que tenía información sobre la dictadura y distintos amedrentamientos que sufrió en forma constante. El 2017 participó en Reporteros Sin Fronteras, acudiendo a diversas misiones y encuentros. Académicamente ha trabajado en diversas universidades a nivel de grado y posgrado. Además, escribió varios libros destacados, entre ellos Asociación Ilícita, Los Archivos Secretos de la Dictadura del 2012, Traición a la Patria el año 2016, Los Niños de la Rebelión el 2017, Ni Orden ni Patria el 2018, y los últimos años ha participado en proyectos audiovisuales como investigador y guionista. Mauricio, en sus investigaciones, ha sido un gran aporte para los ciudadanos, para los chilenos y chilenas, para el país, en cuanto a ir dando a conocer la corrupción, de lo que se desconoce, lo que está en investigación, en los pocos casos que están en investigación en la justicia, pero creo que también ha sido un aporte para el tema de las violaciones de derechos humanos en causas, y realmente que para nosotros es un privilegio tenerlo para esta dedicación, porque sus investigaciones han sido muy profesionales, rigurosamente su trabajo ha sido revisado, por lo cual nunca han podido amedrentarlo o querellarse, porque lo que Mauricio ha hecho, ha dedicado a esto en el cambio de nuestra sociedad, y esto ha sido un aporte grandioso. Y esto nos va a servir mucho también, como decía el compañero Patricio, en lo que cuando construyamos nuestra propia constitución. Así, querido Mauricio, bienvenido y adelante. Ok, gracias por la invitación antes que nada a todos ustedes y a los que nos están viendo también. Bueno, lo que me dijeron es que la idea es que hoy día hablemos del tema de las Fuerzas Armadas y Carabineros en dos ámbitos que son relevantes, que se han puesto muy relevantes en los últimos años, que tienen que ver por una parte con la corrupción y por otra parte, desde el estallido social, también con las violaciones a los derechos humanos, que eran situaciones que ya existían previamente, que se habían mantenido muy subrepticiamente en los años anteriores de la democracia, pero que estallan en forma masiva en el marco de lo que fueron las manifestaciones
sociales que empezaron en el 18 o que se estallaron con más fuerza el 18 de octubre, ¿no? Bueno, a mí me correspondió investigar todo lo que fue el Milico Gate, y su libro con ella que se llama Tradición a la Patria, y después hice otro texto, otro libro de investigación periodística que se llama Ni Orden ni Patria, que tiene que ver con el Paco Gate, ¿no? Y creo que ambas investigaciones lo que muestran es justamente la falta de control civil sobre nuestras Fuerzas Armadas y de orden, ¿no? Yo ayer comentaba en otro lugar, digamos, que toda esta historia de la corrupción partió con un pequeño desfalco, entre comillas, de 50 millones de pesos con los fondos reservados del cobre. Esa era toda la información que nosotros teníamos, ¿ya? Y luego llegamos a esta historia, a este famoso cabo que se había gastado 4 millones de dólares, había apostado 4 millones de dólares en el Casino Monticello. Y cuando logramos esa historia, cuando publicamos esa historia en The Clinic, nos preguntamos, bueno, si el cabo gastó 4 millones, ¿cuánto fue lo que gastaron, desembolsaron, extrajeron los generales? Si el simple cabo gastó 4 millones de dólares, ¿no? Y ahí empezamos a construir una historia, a investigar una historia que nos llevó por muchos lados y que termina en hoy, en que tenemos a 2 comandantes en jefe procesados por la justicia por eventuales actos de corrupción, que son Juan Miguel Fuentealba y Humberto Viedo, en que tenemos a muchos otros generales y coroneles siendo actualmente procesados por la ministra que investiga el caso o los casos de corrupción en el ejército, que es la ministra Romy Bateford, y que tiene, como comentábamos antes de estar al aire, por así decirlo, hoy día también siendo investigado a través de la Contraloría al Estado Mayor Conjunto de todas las Fuerzas Armadas por mal uso de recursos públicos, ¿no? Por lo tanto, es una situación muy, muy preocupante y que se une ya a los actos masivos de violación a los derechos humanos que se produjeron desde octubre hacia adelante, ¿no? O sea, tenemos una situación doble de eh, casos de descontrol en el uso de los recursos públicos, de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas y de Orden, y por otro lado, casos que vuelven, ¿no? Masivos de violaciones a los derechos humanos. A mí lo que más tristeza me produjo es ver que después de 30 años, en pleno siglo XXI, cuando el país se ha comprometido internacionalmente con los otros estados, con la comunidad internacional, a respetar los derechos humanos, nos encontremos con esta barbarie. Con una barbarie que se traduce en miles de personas heridas a tiro, en personas torturadas, en personas mutiladas en sus ojos, ¿ya? En personas que eran simples trabajadores que fueron a sus puestos, a sus industrias, y que quedaron tetraplégicos, porque les destruyeron el rostro, como a Fidel Pompillay, como a Mario Acuña en Buin. Y era gente que ni siquiera estaba protestando. Pero eso muestra el nivel de barbarie, el nivel de descontrol de nuestras Fuerzas Armadas y de orden. Y muestra otra cosa que me parece muy, muy compleja, que es la permisividad política frente a esas acciones, ¿no? En el fondo, en mi opinión, el poder político estaba en el poder, digamos, el gobierno y ciertos sectores legislativos tuvieron una actitud de absoluta connivencia, de absolutamente fueron cómplices pasivos, activos, la palabra que ustedes quieran, de esas violaciones a los derechos humanos, de esa barbarie, ¿no? Comentábamos antes de entrar a la cámara que el 8 de noviembre se produce el momento en que atacan a Gustavo Gatica, en que queda ciego mientras estaba tomando fotos él en la Plaza de Dignidad, y que después de ese día, el número de personas que pierden la vista, que son atacados en sus ojos, es mucho mayor del que había antes. O sea, no hay ninguna capacidad real de reacción ni de control del alto mando de carabineros sobre lo que estaba ocurriendo en las calles. Una sola cifra. Fíjense que entre octubre y diciembre, o sea, en 2 meses y medio, la policía disparó 1,8 proyectiles, perdigones, balas, en fin, sobre la población civil. 1,8 millones. Eso en cualquier contexto es una guerra. Entonces, es muy brutal que este país que nosotros queríamos entregarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, que fuera un país capaz de dialogar, capaz de haber recuperado la democracia, hoy día no es tan así. Hoy día tenemos derecho a dudar de eso. Estamos enfrentando por primera vez en nuestra historia
el enorme desafío de construir una nueva constitución y lo estamos haciendo en toque queda, bajo estado de emergencia, sin derecho a reunirnos en las calles y expresar nuestra posición. Es cierto, hay una pandemia, pero tenemos que ser también como sociedad capaces de encontrar mecanismos para que existan expresiones ciudadanas en un contexto complejo. Porque es una gran contradicción que la gente se pueda aglomerar y juntar en los malls, pero no se pueda juntar para expresar su opinión social y política. Por lo tanto, creo que estamos en un momento muy importante de nuestra historia, quizás el más importante en términos históricos, que es el momento en que por primera vez en la historia del país vamos a poder sentarnos a discutir qué tipo de sociedad queremos, dónde queremos que estén y el rol de las Fuerzas Armadas y de orden, y qué tipo de futuro queremos construir, en base a qué memoria, en base a qué derechos, a qué deberes. Eh, Porque todo lo que nos ha ocurrido, la corrupción, la violación de los derechos humanos, tiene que ver con el hecho de que existe una Carta Magna, una Constitución que eso lo ampara. Y con esto termino para abrir la palabra y que conversemos entre todos, en fin. Fíjate que hay un dato que es muy brutal, ¿no? Que me parece muy brutal. El año 2000, Alemania tenía un ingreso per cápita de $25.000, un poquito más. Era un país desarrollado con amplios niveles de integración social. El año 2019, que es el año del estallido social, Chile tenía un ingreso per cápita igual, de $25.000. Pero la Alemania, que recibió el siglo XXI en la puerta de Brandenburgo, era muy distinta, y es muy distinta, al Chile, que recibió el estallido social en octubre del 2019, pese a tener la misma riqueza relativa. Y la gran diferencia es la desigualdad. Y eso es lo que tenemos que resolver los chilenos. Finalmente, esta constitución que se impuso a balazo y se está yendo a balazos, se está yendo en estado de sitio, se está yendo en toque de queda. La constitución de la desigualdad se está yendo de la misma forma en que se impuso, con violencia. Eso, no sé, imagino que habrán preguntas, comentarios y que podremos hablar entre todos para hacerlo más, justamente más cooperativo, más colectivo. Ya estamos viendo. Muchas gracias, Mauricio. Realmente, bueno, nosotros sabemos, hemos seguido tu trabajo y sabemos de esa realidad que nos has contado, pero es muy bueno que la pongamos en debate. Uno, buscando como sus causas, porque adelantarte, por ejemplo, que yo opino que la desigualdad es el efecto, el producto, y que lo que está al fondo es la segregación social. O sea, Chile es un país segregado socialmente, y eso va a producir siempre desigualdad. ¿Ya? En cambio, Alemania no es un país segregado, no segrega su grupo. O sea, si uno ve los barrios ricos en Alemania, hay gente de distinto nivel de recursos. Aquí no. Aquí los pobres están arrumbados en alguna parte, como en la mayoría de los países latinoamericanos, pero no al nivel de Chile. Chile es uno de los países más altos, el segundo país con mayor segregación social. Territorial, educacional, económica, ¿verdad? O sea, hay unas plantillas que se muestran en que dice dónde están los hospitales, las clínicas, las escuelas, ¿verdad? Y generalmente son en los barrios llamados pudientes. Pero hablando de Fuerza Armada, de nuevo, la Constitución, nosotros hemos mirado la Constitución y una Constitución que la llamamos nosotros de la seguridad nacional. O sea, la cantidad de veces que se menciona la palabra seguridad y seguridad nacional específicamente en la Constitución es enorme, ¿ya? Después de eso está también el tema de la militarización de la policía, que es un gran drama que está viviendo Estados Unidos ahora, ¿ya? En que la policía se ha ido militarizando, ¿ya? Y el rechazo que produce y los efectos que tiene sobre las represiones brutales y la violencia. ¿Sí? Un gran tema es la militarización de la policía. Y en eso, por ejemplo, nosotros hemos conversado de que constitucionalmente hay que separar la Fuerza Armada de la policía. En la Constitución actual dice Fuerza Armada y de orden y seguridad. O sea, están unidos, todos los acápites están unidos, como si fueran un mismo ente. ¿Ya? Y yo creo que es una tarea constitucional separarlo. O sea, es decir, la policía es una que cumple una labor y hay que definirla bien, y las Fuerzas Armadas son otras. ¿Qué opinas tú? Fíjate que una de las cosas que más me llamó la atención cuando revisábamos y hacíamos reportajes para CIPER en temas de derechos humanos y del estallido, revisamos las circulares, por ejemplo, de la policía, en el marco del estallido. Y una de las cosas que a mí más me llamó la atención, me impactó en realidad,
es el lenguaje. El lenguaje que se usa en esas circulares para describir lo que tiene que ver con la manifestación ciudadana, ¿no? En la policía no se habla de control ciudadano, o se habla del control de la muchedumbre. O sea, quienes nos manifestamos, quienes expresamos nuestros puntos de vista, no somos ciudadanos. En la lógica del alto mando policial es muchedumbre que hay que controlar. Y cuando uno ve el resto del lenguaje que está plasmado en esos circulares, uno se da cuenta que hay un lenguaje absolutamente dictatorial, un lenguaje que es incapaz de reconocer que al frente lo que hay son ciudadanos con derechos. Y a partir de esa negación del otro, es que uno entiende por qué la policía salió en la práctica, los hechos, a violar masivamente los derechos humanos. Aquí una violación, pero masiva de derechos humanos. Fíjate que y hay todo un déficit hoy día de la Fiscalía. La Fiscalía informa a nosotros que tenía 466 agentes identificados que habían violado los derechos humanos. Y uno se pregunta por qué después de un año esos 466 agentes ¿ya? No están formalizados, procesados, etc. No estamos hablando de uno o dos, son más de casi medio millar de agentes identificados por la Fiscalía. Entonces creo que se nos está abriendo una segunda ola de memoria y también de injusticia. Que ya no es solo la 73-90, sino que esta, ¿no? Porque esa idea que teníamos que nunca más en Chile hubiera violación a los derechos humanos, esa idea se quebró, esa idea se deshizo. Y creo que uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad es que, a diferencia de lo que ocurrió en los años con las violaciones de los 70-90, no queden nunca más impunes los civiles. Porque finalmente la orden de sacar a la policía a la calle, la orden de poner estado de sitios, es de civiles. Y yo espero que así como Fujimori pagó en América Latina por los crímenes que cometió, bueno, los civiles que hoy día estuvieron también lo hagan. Bueno, estamos hablando, conversando sobre temas militares y policiales con Mauricio Weibel, escritor de varios libros de gran importancia y actualmente periodista de CIPER, ¿verdad? ¿Así? O periodista independiente que hace trabajo para CIPER. Yo trabajo para CIPER, digamos, hoy día. Ya, perfecto. Entre otras cosas que hago en la universidad y otras cosas. No me imagino. Alicia Lira. Micrófono, primero. Micrófono. Ya. Bueno, una de las cosas importantes y que en ese sentido Mauricio ha sido muy relevante en sus investigaciones, porque son aporte a esta larga lucha, como decía Mauricio, por no que se repitan los crímenes. Pero también esa lógica que él muestra que han mantenido las policías, las Fuerzas Armadas, viene del mando de los gobiernos, de todos los gobiernos. Porque acá es cierto, de octubre en adelante hubo una violación sistemática a los derechos humanos que en post-dictadura nunca había existido, como existió del año pasado hasta la fecha. Pero hubo violaciones, como tenemos detenidos desaparecidos en democracia, como José Buenante, José Vergara y dos jóvenes más, crímenes de trabajadores que estaban movilizados en lo que es sus demandas sociales, como Nelson Quillillao el 2015 en una movilización en El Salvador y muere a balazos por carabineros, Rodrigo Cisterna en las forestales en el sur, Manuel Gutiérrez en una gran convocatoria de la CUT llamando a movilizarse. Por lo tanto, acá en la forma que estamos viendo y que puede ayudarnos en esto, terminar con la doctrina de seguridad nacional, que nosotros seguimos siendo el enemigo interno para los gobiernos de turno y para la Fuerza Armada y Carabineros y la policía. Entonces, en este sentido, en la investigación, en la forma de la corrupción, pero creo que las investigaciones tuyas van mucho más allá solamente de la corrupción, como enumerar algunos antecedentes de lo que ocurrió de octubre en adelante. Entonces, en ese sentido, me gustaría, si puedes aportar en lo que has hecho tú, cómo podemos llegar con esto, terminar con la doctrina de seguridad nacional, el enemigo interno,
¿Qué piensas tú en una reforma, pero total, de las Fuerzas Armadas y las policías? Creo que eso es algo que está pendiente y que no podemos, ni debemos, ni queremos seguir con esta lógica de guerra, porque tú bien lo decías, aquí hay un vocabulario de bélico. Cuando nosotros hicimos la conferencia de prensa para la marcha del 11 de septiembre, éramos 10 personas y éramos pueblos dirigentes sindicales, está la NEP, está la CTC, está el ámbito de derechos humanos, y llegaron porque nosotros estábamos en la zona cero, y todavía ellos, todo el sector de la Plaza de la Dignidad es la zona cero. Ese es un vocabulario de guerra, es un vocabulario que mantiene, o sea, esa es la zona de la guerra, que ellos no declararon cero y que sigue manteniéndose en estos momentos. Entonces, no sé si fue más aporte o pregunta, pero son mis inquietudes y lo que quería entregarte también en algunos aspectos de tu trabajo y lo que ha hecho, que para nosotros es invaluable el aporte que hace a término nacional, no solamente el tema de derechos humanos, sino que el tema nacional de país. Sí, yo creo que tenemos un tremendo desafío con el tema de sacar a las Fuerzas Armadas y de orden de esta lógica de creer que al frente hay un enemigo. ¿Ya? Lo que dijo Piñera, que hay un enemigo poderoso que baila K-pop, ¿no? Efectivamente, la ley de inteligencia del gobierno lo que promueve la propuesta es reforzar la idea del enemigo interno, sin control. Fíjate que hoy día que un general de segunda línea ya puede o tiene más facultades intrusivas que el propio fiscal nacional. O sea, puede decidir por sí casi, con un simple firma de un ministro, que se investigue a civiles. ¿Por qué? ¿Por qué el ejército tiene que investigar a civiles hoy día? ¿No? Y no hay ningún mecanismo en la práctica de control. Además, ha habido una criminalización de la protesta después del estallido social. eh, Fíjate que es tan ridícula la legislación chilena que si nosotros aplicáramos la legislación chilena en la lucha de la India, tendríamos que meter preso a Gandhi por los cortes de calle, ¿no? O sea, el gobierno metería preso a Gandhi. Esa es la brutalidad de una ley que fue aprobada tristemente con votos también de la oposición. Entonces creo que tenemos que volver a entender como sociedad que no hay ni un derecho humano más relevante que el derecho a la libertad de expresión. Y perdonen que lo ponga primero, es parte también de mi ejercicio profesional, pero es que la libertad de expresión es lo que nos permite pelear y exigir todos los demás derechos humanos. Por eso es que los regímenes, cuando se ven acorralados, los regímenes totalitarios, las dictaduras, lo primero que hacen es cercenar la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque es a través de su ejercicio que los ciudadanos, las ciudadanas, las personas, exigimos, pedimos, demandamos la salud, la justicia, en fin, el libre desplazamiento, el derecho a la reunión. Y creo que la respuesta del Estado chileno, no solo del gobierno, del Estado chileno, porque ahí también entró el Parlamento, y porque también eso lo está aplicando los tribunales de justicia, la respuesta del Estado chileno ha sido, frente a la movilización, cercenar el derecho a la libre expresión, cercenar los derechos democráticos. Y de una forma abusiva a través del tema de la pandemia. Hace pocos días el Mostrador, ¿no? Que nadie va a poder acusar de ser un medio que incendie, ¿no? Que un medio independiente, bastante reconocido, digamos, sacaba un editorial en el que señalaba que, bueno, que era bastante complejo y bastante cuestionable que se entre un plebiscito constitucional, un plebiscito constituyente, en un estado de excepción y con toque de queda, sin ninguna posibilidad de que los ciudadanos se expresen. O sea, que alguien me explique por qué tenemos derecho y podemos andar sin mascarillas en los bares y no tenemos derecho a andar con mascarillas y una pancarta diciendo que pensamos políticamente. Evidentemente es mucho más riesgoso estar sin mascarilla en un bar, ¿no? Que estar con mascarilla en una marcha. Entonces hay una situación hipócrita, creo yo, frente a esto, pero que tiene que ver con criminalizar la protesta y con utilizar a las fuerzas de orden y también las Fuerzas Armadas para impedir la expresión ciudadana.
Y creo que el hecho de que las Fuerzas Armadas y de Orden se presten para eso, las hace retroceder 30 años en la historia. Y creo que el hecho de que desde el Poder Legislativo no se hayan tomado medidas frente a eso también. Eh, en fin, es una situación bien compleja la que tenemos como país. Y creo que en el futuro va a haber que hacer una gran ingeniería de las Fuerzas Armadas y de la policía también. En Estados Unidos, no es una cosa en un país tropical, como le gusta decir, pero en Estados Unidos se están planteando desarmar algunas policías, crear otras, ¿no? A propósito de todo el movimiento Black Lives Matter, ¿no? Entonces, creo que también nosotros en Chile nos vamos a tener que plantear cómo es la administración de las finanzas al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden y cómo se forman, pero además, qué unidades de carabineros tienen que seguir existiendo y cuáles no. Yo no sé si puede seguir existiendo una unidad como el GOPE, como Fuerzas Especiales, que han violado masivamente los derechos humanos en los últimos meses. Yo soy de opinión que deben ser disueltas. Y deben ser disueltas porque, en mi opinión, no hay ninguna prenda de garantía de que esas mismas personas que violaron masivamente los derechos humanos no lo hagan en el futuro. Mantenerlas a ellas, en mi opinión, es como hubiera sido como mantener la sanidad operativa en democracia. Imposible. Pero no basta cambiarle nombre. Yo creo que hay que disolver Carabineros completo y crear una policía desmilitarizada. Decir, bien, le voy a dar la palabra a Hervi, pero decir dos comentarios rapiditos. Uno, de que la misma Declaración Universal de Derechos Humanos dice que cuando se viola un derecho humano se violan todos, juntos, son interdependientes. Y recordar también que Gandhi estuvo varias veces preso y ninguna vez acusado. O sea, a él lo metieron preso a Gandhi sin cargos. Y estuvo de Sí, repente claro. tiempo preso sin que se le formularan cargos siquiera. Ese era el poder colonial, si no se supone que estamos fuera. Elvi Lara tiene la palabra. Pregunta en torno a la movilización de un sector de los camioneros cuyas demandas estaban centradas en 13 proyectos de ley que estarían en el Congreso en torno a la seguridad fundamentalmente, la modernización de carabineros y del PBI, la modernización del sistema de inteligencia y otra serie de medidas que, ¿cómo estableces tú la relación entre este paro de camioneros y estos proyectos de ley que ellos planteaban como demandas sectoriales? Bueno, es un paro extrañísimo, un paro que primero que nada se consiente y se protege, donde hay hasta fiestas nocturnas, digamos, y no hay ningún tipo de control, entre comillas, policial, ¿no? En contra para la gente que trabaja en la salud, hace una manifestación a Plaza Dignidad y la reprimen violentamente. Entonces uno no entiende cuáles son los criterios, ¿no? Son los camioneros que provocan desabastecimiento, no los reprimo, los protejo, les permito hacer fiestas nocturnas, y la gente de la salud que ha estado trabajando durante meses en forma negada por justamente el tema de la pandemia, si quiere expresar sus necesidades, en fin, o exigir algo, sin embargo, son reprimidas brutalmente. Creo que el paro de los camioneros lo que ejemplificó fue el doble estándar. El doble estándar. Y más que el doble estándar, algo que es más complejo, el uso político de la policía. Y el uso político de la policía es algo que, y de los cuerpos policiales, de los cuerpos represivos, es algo que no habíamos visto desde la época de la dictadura. Entonces, creo que lo más grave que sucedió en este gobierno es, desde el punto de vista de la Fuerza Armada de Orden, es que retrotrajo su estatus democrático 30 años y que las usó políticamente y que está legislando para que esa utilización política permanezca en el tiempo a través de la ley de inteligencia. Entonces, es una situación muy, muy delicada y yo espero, de verdad, que el 25 de octubre tengamos una jornada ejemplar democrática donde se apruebe una nueva constitución, porque la actual es claro y es evidente que socialmente está muerta. Es una constitución que no une, es una constitución que separa, que divide, que, en fin, y que juntos como todos, como país, seamos capaces de construir una constitución que no va a ser perfecta, que va a tener muchas diferencias, que no todos vamos a estar de acuerdo con ella, pero que va a ser fruto de un diálogo y de un consenso que al final tendremos que llegar, ¿no? Eh,
y que en esa discusión se discuta muy claramente el problema del uso de la fuerza contra la población civil. Y hay preguntas que hay que hacerse. ¿Es lícito que se disparen millones de proyectiles contra la población civil? ¿Es lícito, ya? ¿O podemos tolerar que haya policías que disparen al cuerpo, a los ojos, y que mutilen personas y que no vayan a la justicia? ¿Cómo tomamos como sociedad medidas frente a eso? ¿Cómo como sociedad somos capaces de enfrentar eso? Porque el problema es que detrás de esas violaciones de los derechos humanos hay personas, hay vidas, hay ciudadanos, hay niños, a los que como sociedad le estamos diciendo que el uso político de la violencia parece ser legítimo porque se aplica desde el presidente hacia abajo. Eso no es posible. Tenemos que ser capaces de construir una sociedad donde el respeto, la tolerancia, la construcción colectiva, la solidaridad sean sus ejes. Pero ocurre que el neoliberalismo se basa en el egoísmo. Durante años nos dijeron, para los que son más viejos, que era correcto, ¿ah?, que cada cual pagara según lo que gastara, que eso era lo justo. Entonces era súper justo, ya, que los hombres nos desentendiéramos de las mujeres, que las mujeres se tenían que pagar una ISAPRE más alta o tenían que tener menos pensiones, no importa, porque así funcionaba el sistema. No había solidaridad. Pero hoy día en el mundo de la pandemia, nos damos cuenta que no hay futuro sin solidaridad. Que no importa si alguien es rico o pobre, sin solidaridad no hay futuro. Como humanidad no tenemos futuro sin ser solidarios. Y creo que ese pilar, el pilar de los derechos humanos, el pilar de la solidaridad, deben ser los que estén adelante en una constitución, y no los de la represión y del libre mercado, que son justamente contrarios a lo que es la humanidad misma, ¿no? Entonces creo que tenemos un trabajo gigante por delante, tenemos una tarea enorme, y creo que van a haber muchos ricos en esa tarea, van a haber muchos intentos de corromper esa tarea, van a haber muchos intentos de desconocer esa tarea, pero creo que lo más sano para el país, lo más democrático, lo más sensato, es justamente lo contrario, o sea, construir juntos una carta magna que sea válida para todos, porque el gran drama de la actual constitución es que fue impuesta cuando no había registros electorales, porque quizás muchos jóvenes no lo saben, pero la actual constitución se votó cuando no habían registros electorales. Ni siquiera había registros electorales. Y se anunció su resultado antes que cerraran las mesas. Porque yo era chico en esa época, pero me acuerdo perfectamente, ¿no? Entonces... Está registrado en la historia además. Está registrado en la historia. Es como que hubiera una elección de presidente y anunciamos el resultado antes que cerraran las mesas, y que no hubieran registros electorales, que nadie supiera dónde tenía que ir a votar y que todos votaran donde quisieran. Es ridículo. Es ridículo que esa sea la constitución. Dos lugares donde votó más gente de la que habitaba la población. Claro, claro. Entonces es ridículo que lo que nos rija legalmente sea algo que nació en base a la violencia y el fraude. Y por eso es tan importante que lo que construyamos, con todos los defectos que tenga, nazca de la democracia, aunque sea en un periodo, a mi modo de ver, de democracia tutelada, porque estamos casi al borde de eso, que es un poco lo que planteaba este editorial, que me parece muy sensato, de El Mostrador, hace unos días atrás. Primero saludar a Evelyn Gaona, que se incorporó, ¿verdad? Querida Evelyn, siempre la tenemos en nuestro corazón, así que es bueno decirlo, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta? Hay una pregunta relacionada con algo que comentaste delante, que tiene que ver con si acaso algún sector político, alguna fuerza política ha dado como respaldo a tus investigaciones, se ha sensibilizado en eso, pero porque tú dijiste utilizar carabinero, pero de repente uno piensa, ¿serán utilizables? Porque si nos vamos a algunas expresiones, por ejemplo, Insulza dijo ya, incluso cuando era ministro, de que la fuerza carabinero se mandaba sola. Entonces, pensar como que alguien los utilice, de repente no suena como lo que sucede más en realidad. A mí me parece más bien que hay una afinidad política de los camioneros. No, mira, estaba revisando aquí alguna pregunta. No, mira, lo que pasa es que la verdad es que el trabajo del periodista es independiente, uno nunca trabaja con fuerzas políticas, porque en la práctica algún día siempre tienes que investigar a unos y otros, ¿no? Así por lo menos me ha pasado a mí.
La verdad es que no, uno trabaja en forma independiente, eso es lo que uno hace, investiga y hay toda una metodología de trabajo que es muy entretenida, que a mí me encanta, que a veces implica revisar, son meses de trabajo, ¿no? Un periodismo de investigación serio puede ser meses y a veces años de trabajo. No es como que tú vas corriendo y se publica una nota, ¿no? Y cada vez que alguien me llama para contarme algún dato, en otro sentido, ya bueno, pero hazte la idea que aquí trabajamos en serio y esto va a ser una investigación larga, no es para mañana. Y en esa investigación, digamos, uno lo que hace es recorrer las fuentes, ver documentos, revisar bibliografía. Cuando hicimos el caso de Milico Gata, por lo menos yo me revisé todos los cambios legales desde el año 30, incluso de antes, ¿no? De la ley de financiamiento militar. En fin, hicimos un trabajo completo porque se trata de eso, ¿no? Después la gente ve el reportaje, pero uno ha hecho detrás de eso todo un gran trabajo, ¿no? Revisar los archivos secretos de la dictadura, yo al final, en varios años, terminé leyendo, revisando unas 100.000 hojas. No eran 100.000 archivos, pero 100.000 oficios, pero 100.000 hojas, ¿no? Algunas con más detención, otras con menos detención, pero es un trabajo enorme, ¿ya? Y es un trabajo que siempre está cuestionando el poder, por lo tanto nunca lo haces con el poder, es todo lo contrario. Eso es como detalle, Claro, ¿no? pero la pregunta puede ir si una vez, o sea, tú publicaste tus libros, tú publicaste o se publicaron los, eh, reportajes que hace alusión, y claro, algunos uno ha visto que han ido por los tribunales, ¿verdad? Los casos, por ejemplo, la ministra Rutherford, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿Ya? eso es la Pero sociedad civil, no son partidos. Los partidos yo en general desconfío bastante de la relación, creo que es una relación muy compleja, la relación entre el periodismo y la política, nunca una relación amable, cuando es periodismo de investigación. no has visto reacción de ellos como diciendo, oye, mira, esto es inaceptable y hagamos tal o cual cosa, ¿no? Parecido, yo no la he visto, por lo menos, en relación a tu No, reportaje. No. no, yo creo que, a ver, puede que no había, no quiero entrar en nombre, hubo un par de personas quizás que se jugaron más por el tema, otras menos, pero yo creo que en general a la élite política no le gusta mucho meterse con las Fuerzas Armadas por distintas razones, ¿ya? Una vez un diputado, al mismo tiempo que era un presidente informal, dijo, mira, el problema es que hay que tener tejado de vidrio y meterse acá. Dijo, como diciéndome, yo no tengo tejado de vidrio, así que no me voy a meter en estos temas. Creo que el periodismo nunca es de la mano del poder, el periodismo siempre es a contrapelo del poder, siempre es interpelando al poder, eh, porque finalmente en el poder todos en algún minuto se puso en situaciones que son complejas, ¿no? Yo creo que no es, la corrupción no es patrimonio de ningún sector político, está en todos lados, por desgracia, es parte de lo que ocurre y en fin, creo que es una situación que así, nosotros los periodistas no estamos para ser parte del poder ni ir a tomar café, si lo hacemos es porque estamos chequeando información, pero no por otra cosa, ¿no? Al contrario, estamos lejos de eso, estamos muy lejos de eso. Claro. Bueno, eso se... Alicia. Yo te quería preguntar a raíz de esta deliberación de parte del que no renuncia Mario Rosas con el alto mando de Carabineros por investigación en los casos de violaciones de derechos humanos o abuso de poder, como lo llamen ellos, que se reunieron ante la investigación que le están haciendo. ¿En qué has visto tú que puede aportar tu investigación en lo que ha estado en el Milico Gate? Porque creo que va mucho más allá de la corrupción, como decíamos anteriormente, con la violación de derechos humanos. ¿Qué piensas tú de esa postura que vemos que se defienden corporativamente, pero también de la complicidad activa del gobierno en cuanto a la investigación que se le está haciendo y que entiendo que ayer parece que salió que uno estaría siendo imputado de los altos generales? Sí, bueno, mira, la verdad es que cuando uno hace los reportajes no tiene mucho sentido pensar cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Porque uno no maneja eso, uno hace el reportaje porque hay algo que hay que contar. Cuando nosotros hicimos el reportaje del Milico Gate y lo publicamos en The Clinic, la verdad es que yo nunca me imaginé que iba a terminar en tanto. Me imaginé que iba a tener complicaciones, pero nunca pensé que íbamos a terminar con 2 comandantes en jefe procesados, con varios generales y coroneles
incluso sargentos y clases procesados, decenas, ¿no? Y bueno, cuando publicamos que el año 2012 Carabineros ya sabía, ya te había hecho un informe interno de que los balines podían ser mortales y provocar ceguera, la verdad es que nunca imaginé que eso iba a terminar en todos los informes internacionales sobre derechos humanos que se hicieron sobre Chile. Hace unos días atrás publicamos un reportaje, también en CIPE, sobre las relaciones de algunos directivos y gerentes de las AFP con paraísos fiscales, ¿ya? Algo que sería escandaloso en cualquier parte del mundo, y acá no hubo ni una reacción. De hecho, le volvieron a preguntar a la Superintendencia de Pensiones si habían tomado alguna medida, y dicen que no les corresponde tomar medida, que se van a hacer los locos. O sea, los gerentes de la AFP tienen empresas en paraísos fiscales, no sabemos qué están haciendo allá, por qué las tienen allá, y nadie fiscaliza. Nadie del Estado, ningún diputado de ningún sector político toma una medida sobre eso. Nosotros contamos la historia, insistimos en contar lo que sucede, en dejar un registro, en denunciar los hechos, pero no somos tan poderosos como para hacer otra cosa, ¿no? A veces historias brutales sí tienen impacto, a veces no. A mí me extraña de verdad que no haya un impacto con esto de que los gerentes de la FP tengan empresas en paraísos fiscales. Me parece una cosa insólita, ¿no? Porque se hace un tremendo escándalo cuando sí ocurre en otros países, ¿no? Pero que es insólito, es insólito. O sea, ¿qué hacen con esas empresas? ¿Manejan recursos? ¿Triangulan? ¿Qué reciben? ¿Por qué las tienen ahí? ¿Por qué las construyeron? Entonces creo que eso no se investiga es tremendo, ¿ya? Pero bueno, nuestro deber como periodistas es contar las historias, ponerlas en el tapete y tratar de influir en la agenda y en la discusión pública. Bien, Elvi, y después vamos a ofrecerle la palabra a Marcelo Mechea para que No, nos hacer relación a lo que tú señalas en el libro Traición a la Patria, del Licor, ¿okay? Que la introducción señala que 12.668 millones de dólares fueron destinados a la compra de armas a través de las Fuerzas Armadas entre los años 2000 y 2015. Y más en el siguiente párrafo señalas: estos fondos provenientes de la ley reservada al cobre pudieron haber financiado en conjunto la construcción de 30 hospitales, la edificación de 100 liceos de excelencia en cada región de Chile, la habilitación de 300 farmacias populares, todos los embalses que el país requiere para su seguridad hídrica y el levantamiento de 35.000 viviendas sociales para erradicar los campamentos que pueblan las ciudades, y también habría alcanzado para la reforma educacional exigida por las familias desde el 2011. Entonces, tal vez sería importante, no sé, que ves tú, sí, enfocar este problema de las Fuerzas Armadas fundamentalmente desde una perspectiva ética, porque es realmente lo más grave. La represión la ejercen para impedir que los ciudadanos tengamos una vida digna de personas humanas. Y ellos, además de estos gastos, además roban. Resaltar esa situación me parece que es tan importante como denunciar los hechos, o sea, que no son por azar, sino que son para mantener un sistema que es inhumano. No sé cómo lo ves tú. Sí, claro, fíjate que hoy día mismo, en los próximos 4 años, el país va a destinar 2.600 millones de dólares a la compra de armas, compra y mantención de armas. Un presupuesto plurianual. Usted se pregunte por qué esos 2.600 millones de dólares, que es mucho más que el presupuesto para los ingresos familiares de emergencia, no se ocupa hoy día en otros fines. ¿Por qué vamos a estar comprando y manteniendo 2.600 millones en armas si hoy día el mundo no hay ni una guerra? ¿Cuál sería el conflicto de declarar una moratoria en la compra de armas por 4 años y esos recursos utilizarlos en salud, en impulso de la industria, en protección social? ¿Por qué no? Le hemos recortado recursos, el Estado le ha recortado recursos a todos los sectores, a todas las regiones, salvo las Fuerzas Armadas. Hoy, los chilenos aspiran a pensiones de 230 mil pesos en promedio. Bueno, resulta que en las Fuerzas Armadas hay pensionados que tienen jubilaciones de hasta 7 millones de pesos mensuales. Sí, 7 millones de pesos mensuales. Entonces,
¿De qué estamos hablando? Lo que ocurre, de una mirada mía, es que en América Latina, no solo en Chile, existe lo que yo llamo las cleptocracias, que son ciertos sectores que han acaparado el Estado y lo sustraen y lo roban, todos los recursos del Estado, ¿no? Son sectores políticos, empresariales, militares, ¿no? Que en el fondo hay una captura de Estado, no solo en Chile, también en otros países y en todo tipo de signo político, ¿ya? Donde se captura el Estado y te quedas con sus recursos. Y ahí tenemos casos en Argentina, casos en Venezuela, casos en Nicaragua, y casos también acá en Chile, por supuesto, y en Perú, en fin, ¿no? Entonces, lo que tú tienes, ¿ya? Es que en Chile las Fuerzas Armadas llegamos a un acuerdo no escrito en que se les dijo, perfecto, ustedes se salen de la política del año 2004, después de lo Pinochet, pero nosotros no revisamos lo que hacen ustedes con el dinero. Entonces resulta que tú tienes hoy día cerca de 300 y tantos uniformados que tienen pensiones triples y cuádruples, dobles, triples y cuádruples, reciben hasta 4 pensiones simultáneas. Tienen un grupo de oficiales que reciben entre 3 y 7 millones de pesos en pensión mensual. Entonces, es una situación demencial. Es una situación demencial. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que tú estás creando es una injusticia permanente. O sea, imagínate, hay un tipo que jubila, ¿no?, a los 50 años con una pensión de 3 millones y medio, mientras vas a tener un trabajador, un profesor, que a los 65 años va a jubilar con una pensión de 250, 300 mil pesos. Es que no es que sea un poco mejor, es que es escandalosamente mayor. Y hay otra diferencia, las pensiones de los militares son financiadas por el Estado. El 94% del monto de esa pensión militar lo asigna el Estado. El 94%. O sea, el militar solo pone el 6% del ahorro. Ahí hay un tema. Ahí claramente hay un tema, ¿no? Entonces, nosotros efectivamente tenemos que discutir todos estos temas. También tenemos que discutir el tema de los subsidios y las exenciones tributarias de las grandes empresas, porque en esos recursos está el tema de la desigualdad, que es lo que conversamos al inicio. Chile y Alemania, en algún minuto de su historia han tenido la misma riqueza relativa, pero claramente somos muy distintos. Somos muy distintos por la desigualdad, por la segregación. El otro día leí un informe del Banco Mundial que decía que los dos países con los sistemas más segregadores en educación son Perú y Chile. Y Perú y Chile son al mismo tiempo dos de los países más afectados a nivel mundial, entre los 5 más afectados del mundo, ¿ya?, por el COVID. Porque finalmente lo que hizo el COVID fue mostrar toda nuestra desigualdad. Ayer se da vuelta en internet un gráfico donde el riesgo de morirse en Renca, hoy día por la pandemia, es el doble del riesgo de morirse en Vitacura. Bueno, eso es desigualdad. Eso es desigualdad. Entonces creo que el gran desafío que tenemos como país es combatir la desigualdad, pero combatir la desigualdad va a significar entrar en un debate sobre los derechos, sobre los privilegios, en realidad no derechos, sobre los privilegios que tiene un sector. La misma primera dama lo decía en un audio que se viralizó, ¿no?, que hizo popular por el tema de los alienígenas, pero más allá de ese chiste, ¿ya?, el tema de la desigualdad es lo que nos tiene así como país. Ese es el tema. ¿Por qué va a ser justo que un chico, si nace en La Pintana, no va a tener desde ya el mismo futuro de uno que nazca en Ñuñoa, en Vitacura, en Las Condes? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, creo que ahí tenemos un gran trabajo, y yo, por desgracia, veo que no hay ni una capacidad en la élite política de emprenderlo. Eh, Creo que uno de los grandes dramas que tenemos es que estamos enfrentando un proceso constituyente donde la ciudadanía ha hablado con mucha claridad, pero donde la élite política ha sido incapaz de estar a la altura. O sea, la gran marcha del 25 de octubre pasado, ¿no?, con 2 millones de personas en las calles, solamente en Santiago, y sin ningún orador, sin un líder político ni social que la encabezara. Me parece fantástico, pero también me parece tremendamente triste. Sin problema. Marcelo Mechea, por favor, debes tener el micrófono activado. Hola Patricio, hola, buenas tardes.
Mira, la verdad de las cosas que primero que todo agradecer por la invitación, agradecer a Mauricio en este caso por su investigación, su trabajo, ¿cierto? Y se me adelantó con el tema que justo quería tocar yo, que era referente a las pensiones. Y yo hacía la pregunta de la clase política si había algún interés, porque en definitiva, mientras desde ahí no haya una inquietud, desde ahí no nazca una particular, qué sé yo, investigación y hincar el diente en estos temas, el resto de la sociedad está opcionado, o sea, porque yo tengo amigos, yo tengo 49 años, que son jubilados del ejército, y ¿cómo se llama? Ellos gozan de una pensión de 700.000 pesos. Yo le digo, oye, yo en mi caso tengo que juntar en la AFP 240, 250.000 pesos para más o menos andar, o sea, 40 millones de pesos, para más o menos andar en esa cifra que las que tienen ellos, ¿ya? Y más que todo eso, o sea, las diferencias sociales en este país están tremendamente marcadas y son lo que nos llevó en octubre a salir a las calles. Entonces, esto va de la mano justamente con lo que se ha tocado aquí y bueno, reitero los agradecimientos por participar acá. Gracias. Está Tom, le vamos a dar la palabra a Tom. ¿Dónde está Tom? Becerra. Qué bueno. Ya. Tom, ¿tienes la palabra? Parece que está con internet inestable, Tom, o nosotros. Esperemos un poco. Bueno, yo creo que está visto que este tema de las Fuerzas Armadas y de Carabineros es como un tema bastante que abarca muchos elementos, o sea, el tema del desarrollo económico, el tema de la seguridad de las personas, el tema de la violación a los derechos humanos, o la impunidad, como es un tema constitucional en sí, sin embargo. Y no dejemos afuera la PDI, recordar lo que gana o los lujos que se da el director de investigaciones. Sí. Mauricio, tú has pensado como elementos constitucionales, así de decir, oiga, en la Constitución tiene que estar, no sé. Nosotros hemos pensado, por ejemplo, que tiene que tener como base los derechos humanos y por lo tanto ser una Constitución garante de derechos, ¿ya? Y que desde ahí ramifica y va, porque está la Declaración Universal, uno toma cada uno de los derechos y va tocando casi la totalidad de los aspectos de la vida, o sea, educación, salud, vivienda, medio ambiente, libertad de expresión, libertad de derecho, ¿verdad?, a expresarse libremente, la manifestación. O sea, si uno toma los 30 artículos, hipotéticamente uno podría decir, esta es nuestra constitución. ¿Qué piensas tú como respecto a Sí, eso? yo creo que sería una tremenda belleza, casi poética, que nuestra constitución, en lo que es la parte, porque la constitución son dos cosas, ¿no? Una son la constitución, que algunas son en el mundo, incluso algunas son muy breves, y otra es lo que es, por así decirlo, el entramado constitucional, las leyes orgánicas, y son otras cosas. Pero creo que sería una tremenda belleza que nuestra constitución fuera la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fuéramos el primer país que la asumiéramos. Y que a partir de eso, en el fondo, se uniera la legislación chilena con todo lo que son los avances internacionales en derechos humanos. Creo que eso, pasar de una constitución basada y construida desde la segregación a una constitución basada en los derechos humanos, sería un tremendo regalo, no solo para Chile, sino para la humanidad. Porque le estaríamos diciendo a la humanidad, ¿sabe qué? Que los derechos humanos sean nuestras constituciones. O sea, diciéndole, mire, desde lo individual a lo mundial, a lo global. La historia de Chile es una historia muy particular, ¿no? Porque somos un país perdido en el mapa, pero un país que al mismo tiempo siempre ha estado involucrado de alguna otra forma, culturalmente, política, socialmente, históricamente, en grandes procesos y decisiones, ¿no? Acá se creó el concepto, lo creó Bilbao, de América Latina. Antes no se hablaba de América Latina, se hablaba de Hispanoamérica, en fin, Iberoamérica, pero América Latina, ¿no? Acá surge con la publicación de Azul de Rubén Darío todo el tema que tiene que ver con la nueva literatura latinoamericana. Acá surge canciones que se cantan en todo el mundo, como el Gracia a la Vida, como el Pueblo Unido, en fin. Este es un país que está perdido en el mapa, pero que al mismo tiempo tiene esa capacidad de dialogar con el mundo. Creo que convertirse en el primer país cuya constitución sea los derechos humanos sería algo bello, histórico,
algo tremendamente positivo, porque además obligaría a que en el futuro las discusiones de política sean desde los derechos humanos y no desde el lucro. Y eso es una diferencia radical. Es una diferencia radical porque estamos discutiendo desde la dignidad de las personas en el futuro, no desde cuánto valen en función de su riqueza. Las personas tendrían valor por su dignidad, no por su riqueza. Entonces creo que sería muy lindo, yo comparto ese punto de vista de que, en definitiva, ojalá que nuestra Constitución sea los derechos humanos. Es la gran conquista, es la gran conquista de los últimos 100 años. Piensen que hace 100 años, hace solo 100 años, hace 80 años, ni siquiera 100, hace 80 años, no existía un concepto jurídico internacional de los derechos humanos. Hace 80 años las mujeres no votaban. Hace 80 años los pascuenses no eran ciudadanos chilenos, no tenían ni siquiera la condición de ciudadanos chilenos. Hace 80 años no existía la memoria. No había conciencia de la memoria, no era un sujeto de estudio académico, no era un sujeto de lucha social. Hace 80 años no existía la palabra genocidio. Hemos cambiado mucho en estos 80 años. Y tenemos hoy día, desde todo lo negativo que nos ha sucedido, tenemos la posibilidad de contribuir a nuestro futuro, pero también al futuro de América Latina y del mundo. Sería una gran belleza que todos tuviéramos la capacidad de construir una constitución cuyo núcleo fuera los derechos humanos. Yo difiendo cuando la gente dice que todos son malos. No, yo creo que hay, como en todas partes, políticos también muy dignos, incluso algunos piden del mundo los derechos humanos, pero creo que pretender pedirle a otros los derechos de uno, no es así. La historia muestra que las únicas veces que se han conquistado derechos sociales es cuando la gente se ha movilizado. Vamos a tener una nueva constitución porque la gente se movilizó. Avanzamos algo en el tema de la educación gratuita porque la gente se movilizó. Pretender quedarse en la casa y no movilizarse es un error. Creo que la única forma histórica en que las ciudadanías logran derechos es movilizándose. Y yo espero que en los próximos años tengamos muchas movilizaciones porque es la única forma de que esa constitución sea lo más democrática, lo más humanista, lo más enorgullecedora para nosotros, ¿no? De otra forma es imposible. Compartimos, que yo creo plenamente tus últimas palabras. Yo vi a Alicia así movilizando, o sea, los derechos humanos hay que ejercerlos, o sea, nosotros los ejercemos, son nuestros y por lo tanto deberíamos. Tom, ahora sí estás puedes Sí, sí. Sí. No, que yo quiero hacer como unas 3 preguntas que anoté, que entonces, ¿qué cambios proponen? Así que, ¿qué cambios así se le pueden hacer a la Constitución? O quizás se podría hacer una policía de la policía, que para que la policía tenga más control, como que se controle más, porque igual tiene que el Estado o alguien la controle más. Y bueno, y otra pregunta es, ¿este proceso de la nueva Constitución, creen que será participativo? Porque igual los partidos políticos están impidiendo mucho la participación de independientes, como que no sé si va a ser hecha por los ciudadanos realmente. Eso. Yo adelanto alguna respuesta nuestra. O sea, primero nosotros hablamos de una nueva constitución, no de un cambio. O sea, no cambiar nada de la constitución, sino una nueva constitución. Entonces, la invitación es hablar de la nueva constitución, la que vamos a hacer, ¿ya? Segundo, también el tema de la policía, uno es desmilitarizar. O sea, efectivamente decir que no sea una entidad militar, o sea, con toda su lógica y su mentalidad y su cultura, ¿ya? Y dentro de eso también es muy importante el control ciudadano, o sea, que efectivamente, porque si uno va de nuevo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la participación, ¿ya? Es también un derecho como similar al que ha descrito Mauricio al comienzo, que es el derecho a la libertad de expresión, es un derecho habilitante, ¿ya? Así se llama en la doctrina, o sea, porque te habilita a ejercer otros derechos, ¿ya? O sea, a que los otros derechos efectivamente se puedan ejercer a plenitud, ¿ya? Igual que la educación también es un derecho habilitante, o sea, un pueblo, por ahí hay una frase que dice, un pueblo educado es un pueblo que no puede ser subyugado.
¿ya? Un pueblo libre, un pueblo educado, porque también la educación es habilitante, ¿ya? Y yo creo que el tema de que si logramos la participación, bueno, esa es la tarea de todos nosotros, o sea, nuevamente es a través de la movilización, es que si logramos que esta constitución sea de plena participación. Adelanté un poco la respuesta que hemos conversado nosotros, Mauricio, pero te doy la palabra. Sí, bueno, yo coincido. Yo creo que el gran desafío es construir una constitución que se base en los derechos humanos y que todo nuestro entramado jurídico nazca y se nutra de esa concepción doctrinaria. El control de las policías, yo creo que hay dos medidas que son esenciales. Una, que toda la administración de las finanzas sea hecha por civiles que estén separados, que tengan un cierto nivel de autonomía respecto a las Fuerzas Armadas, porque es una situación que es súper obvia, ¿no? Un sargento nunca le va a decir que no es un general. Y si el general decide hacer un acto de corrupción, el sargento le va a decir que bueno. Y eso ocurrió masivamente en todos los casos que me ha tocado investigar. Y creo también que es importante, sí, redefinir funciones. Creo que Carabineros puede tener funciones preventivas, pero yo no le asignaría funciones investigativas. Ya todos vimos lo que pasó en la Operación Huracán, ¿ya? Y que hoy día tiene procesados los generales de inteligencia Carabineros, donde inventaron pruebas, etc. ¿Ya? Y que es algo y han mentido descaradamente en todo. Cuando uno revisa los juicios por violación de derechos humanos cometidos ahora, y ve las declaraciones de los imputados, de los procesados, incluso del primer condenado, se da cuenta que los oficiales de la policía han mentido en forma descarada. El propio Carabinero ha dado de baja a algunos por eso, porque ya las mentiras son muy descaradas. Entonces creo que es importante separar sacar la acción investigativa de Carabineros y dejarla una policía básicamente preventiva. Y mantener equilibrios entre cuerpos policiales y entre cuerpos de investigación para evitar conflictos de intereses y para evitar abusos. Dicho eso, sin embargo, creo que lo central en el futuro va a ser construir un nuevo pacto social, un nuevo pacto en el fondo en la disputa por los derechos, ¿ya? Fíjate que el 1% más rico de Chile se queda con el 26, 28, casi un 30% de la riqueza. Uno de cada 4, uno de cada 3 pesos que se producen en Chile va para el 1% más rico, ¿no? Ese es el nivel de desigualdad, y eso es lo que tenemos que corregir, porque esa desigualdad es la que nos mantiene en el subdesarrollo. Esa es la desigualdad que nos mantiene en el subdesarrollo. Entonces tenemos un gran desafío por delante, nos va a tomar décadas, pero yo insisto, hace 80 años estábamos mucho peor, pero muchísimo peor. Y yo finalmente, y con esto quiero terminar un poco, se me está pasando el tiempo, pero hacer un recuerdo, hacer un reconocimiento a personas como Alice y toda la gente del movimiento de derechos humanos, porque en la larga historia de la humanidad, solo 2 países de forma propia fueron capaces de construir con aciertos y desaciertos, con avance y retroceso, verdad, justicia y memoria, que fueron Chile y Argentina. En ningún otro país del mundo eso sucedió. En algunos países como Sudáfrica hubo informes de la verdad, pero no hubo justicia ni mucho menos memoria. En otros países como España o los países del este europeo o Centroamérica no existió. Acá en Chile, donde estuvo presa la presidenta Bachelet, es un parque de la paz. Donde estuvo preso Mujica en Uruguay es un mall. Eso muestra lo difícil que es construir verdad, justicia y memoria. Y el movimiento de derechos humanos chileno y el argentino, en la larga historia de la humanidad, son los únicos que fueron capaces de avanzar en eso. Y de eso tenemos que sentirnos orgullosos, porque es parte de esos grandes legados que le hemos dado como país al mundo. Y yo espero que de ese legado nos agarremos para construir una constitución basada en los derechos humanos. Gracias, Mauricio. Efectivamente, el tiempo implacable, el implacable, sabemos, ya, se nos acaba porque hicieron las cosas. Así que, Pablo Ruiz, te ofrezco la palabra. No, brevemente decir que bueno, el tema de las Fuerzas Armadas es un tema que nos debe preocupar a los civiles. Al final y al cabo es el pueblo quien paga todos esos sueldos. Y en una nueva constitución debiera expresarse que queda prohibido dispararle a nuestro propio pueblo. Eso es inaceptable. Y de alguna forma en la nueva constitución hay que asegurar que se erradique
la filosofía, la cultura, las lógicas de la doctrina de la seguridad nacional, terminar la relación con los Estados Unidos. Estados Unidos es un mal ejemplo y seguimos enviando soldados allá. Aunque digan que enseñan derechos humanos, en la práctica Estados Unidos sigue invadiendo países, sigue teniendo una cárcel en Guantánamo, sigue usando la tortura y sigue interviniendo la autodeterminación de nuestros pueblos. En la historia de Chile hay muchos momentos y cómo es posible que las Fuerzas Armadas sigan manteniendo una muy buena relación con los Estados Unidos cuando Estados Unidos es el principal responsable de haber fomentado que las Fuerzas Armadas rompieran su compromiso con nuestro pueblo y apuntaran sus armas contra los ciudadanos. Hay muchos temas y me parece importante seguir estos debates y dar las gracias. Herví. No, bueno, yo he sido un seguidor de tus escritos, ¿no? Así que concuerdo plenamente con con tu trabajo y te felicito y te admiro realmente porque implica no solo una calidad intelectual que es innegable, pero también una calidad moral que es digna de seguir. O sea, que es un gran ejemplo el que estás dando, sobre todo a las nuevas generaciones, a los más jóvenes. Gracias por haber participado con nosotros. Alicia. Yo solamente agradecer a Mauricio el aporte que ha hecho a través de varios años, a través de sus libros, de sus ponencias, de dar educación en el tema, pero también las gracias a quienes han participado y nos han acompañado durante estos 3 ciclos, que son muy relevantes, muy importantes para nuestra nueva Constitución y para todos no restarnos e ir a votar. Yo apruebo y Convención Constitucional. Gracias. Yo gracias por la invitación y un abrazo a todos. Sí, solo queda expresarte el profundo afecto que sentimos por ti en este espacio, así que cuenta con ese afecto por siempre, Mario. Sí. Gracias por acompañarnos. Chao. Gracias a todos. ¿Sí? Nos vemos.